Las plantillas son estos archivos editables que ya tienen una estructura base. Pueden contener guías, textos, imágenes editables y vienen organizadas en capas. Lo mejor es que puedes reutilizarlas las veces que tú quieras, simplemente cambiando el contenido. El día de hoy te voy a enseñar cómo crear plantillas en Photoshop, una herramienta súper útil para ahorrar tiempo y mantener un estilo consistente en tus diseños. Hoy voy a mostrarte a crear dos tipos de plantillas que yo utilizo muchísimo. La primera son plantillas para redes sociales, como por ejemplo posts de Instagram o plantillas para miniaturas de YouTube. Y el segundo tipo son plantillas de fotografía o para fotógrafos, que son más que nada estas plantillas que te he venido mostrando en videos anteriores, como por ejemplo plantillas para fotografías de tamaño infantil o plantillas para estos bastidores escolares. Te mostraré cómo puedes crear tu plantilla desde cero y cómo dejarla lista para editarla después cuando la necesites. Vamos a empezar. Algo que tienes que tomar en cuenta y tener bien presente al momento de estar creando estas plantillas son las medidas. Esto es una palabra clave, la vamos a estar utilizando en todo el video y quiero que se te quede muy grabado: medidas. Ya que las medidas son clave al momento de querer imprimir o al momento de querer publicar eso que tú estás creando. Si no lo haces con las medidas correctas, va a ser todo un caos. Vamos a comenzar con el primer ejemplo. Vamos a crear una plantilla para miniaturas de YouTube. Muchos creadores de YouTube y muchos canales de YouTube, en cada nuevo video que suben una nueva portada. No llevan como tal una línea, pero hay algunos que sí, hay algunos que mantienen ese estándar en sus plantillas. Voy a mostrarles un pequeño ejemplo que me encontré en YouTube. Por ejemplo, si nos vamos al canal de La Cotorrisa, podemos darnos cuenta que la mayoría de sus portadas son muy parecidas. En este caso, lo más común, lo más recomendable y lo que esté haciendo la persona que esté diseñando estas portadas, lo más probable es que tenga una plantilla y simplemente arregle algunos colores y obviamente los títulos. Si nos damos cuenta, hay una estandarización en prácticamente todos los videos. Es la misma portada con las mismas letras como en diagonal, prácticamente los mismos colores, es la misma fuente, no cambia mucho, cambia más que nada lo que es la fotografía de fondo. Y bueno, el hecho de tú tener una plantilla ya con todos estos elementos prehechos, ya nada más para cambiarle ya sea un poco el texto, ya sea un poco el color y simplemente la fotografía que va a ir de fondo, te va a ser de mucha ayuda. Como te comentaba en un principio, vas a ahorrar demasiado tiempo y vas a mantener esta línea en tus ediciones y en tus trabajos. Entonces, este es un ejemplo en el cual tú podrías aplicar este tipo de plantillas. Vamos ahora sí ya a Photoshop, vamos a crear un archivo nuevo. Vamos aquí archivo nuevo. Y bueno, nos aparece este cuadro de diálogo de documento nuevo. Vamos a fijarnos en el área de acá. Vamos a trabajar en píxeles. Aquí en anchura y altura, lo recomendable para miniaturas de YouTube es 1280 por 720. ¿Quién lo dice? No lo digo yo. Lo dice la ciencia. Pueden echarse una búsqueda rápida por Google y en las especificaciones de YouTube te explican básicamente cuáles son estos valores que tú puedes manejar para tener una miniatura que no se pierdan los detalles, que sea visible, que se vea muy bien y que lo acepte al momento de tú estar subiendo tu video a YouTube. Entonces vamos a cambiar estos valores que tenemos aquí. Vamos a poner en anchura 1280 por 720. Una vez que ya acomodamos lo que es la anchura y la altura, vamos a acomodar la resolución. Vamos a trabajar en píxeles por pulgada y en una resolución de 72. ¿Por qué 72? Es lo más recomendable para trabajar con diseños que son digitales.
Y como en este caso estamos trabajando en una portada que va a ser para YouTube, no va a ser nada impreso, entonces 72 es más que suficiente para trabajar en este caso. Simplemente vamos a modificar esas cositas. Aquí con lo que tú estás haciendo en este cuadrito de diálogo, prácticamente ya estás creando una plantilla. Vamos a darle crear y vamos a ver lo que nos aparece. Si tú en este momento tú guardaras esto que acabas de crear, este espacio blanco, con estas medidas, con estos píxeles, con esta resolución, ya tendrías una plantilla muy básica porque está en blanco, no tiene prácticamente nada, pero ya te estás ahorrando tiempo en un futuro de estar acomodando todos estos valores. Ya después, cuando tú quieras crear una plantilla para YouTube, no vas a tener que ir a Google, no vas a tener que buscar cuál es la mejor resolución, cuáles son las medidas, no vas a tener que buscar nada de eso porque eso ya lo hiciste previamente y eso ya te está ahorrando tiempo. Ahora vamos a darle un plus más. Vamos a tomar el ejemplo de este canal de YouTube que tiene casi todas sus portadas muy parecidas. Vamos a hacer algo pues parecido. Vamos a empezar a crear esto. Yo lo voy a hacer más o menos a ojo para que tú vayas viendo cómo yo voy creando una plantilla. Y este tipo de plantillas yo la he estado trabajando con Proyecto Freestyle de esta chica Dulce o Truco que hace videos para YouTube, que me dijo en una ocasión: oye, quiero unificar mis portadas, quiero que la mayoría de las portadas sean parecidas. Y le dije, bueno, entonces vamos a trabajar pues ya nuevas portadas. Voy a crear aquí un diseño rápido. Aquí básicamente ya terminé esta portada. Si se dan cuenta, es algo súper sencillo, es algo básico. Dice cómo frenar en hielo. Tenemos este fondo entre gris y negro. Tenemos un colorcito azul degradado y tenemos la fotografía acá de referencia de lo que se está hablando en la portada y de lo que está siendo en el video. Ahora, ¿cómo esto puede ser una plantilla? Bueno, pues básicamente así. Si yo le doy guardar en este momento, recordemos que ya tenemos las medidas. Tenemos estas medidas de acá, que ya son las medidas que te pide YouTube. Recordemos que también tenemos la resolución para trabajar la portada de YouTube. Recordemos que ya tenemos este fondo que es el que vamos a querer utilizar en todas nuestras portadas. Tenemos ya el tipo de letra que vamos a querer utilizar en otras portadas y tenemos un poquito más o menos el estilo que queremos. Así ya en próximas portadas ya nada más cambiaríamos el cómo frenar por cómo mantener el equilibrio, por ejemplo, en patines, o cómo andar más rápido en patines, cómo ir en la calle en patines, ¿saben? O sea, ya nada más sería cambiar aquí el texto y la imagen. Eso básicamente es la plantilla para YouTube. Y si se dan cuenta, estoy aquí en el canal de YouTube de Proyecto Freestyle. Es más o menos el estilo que he estado trabajando en las últimas portadas de estos últimos videos que se han estado subiendo. 4 formas para detenerse en patines es muy parecida a la de mejora tu equilibrio en patines y a la de aprende a patinar y a frenar en una clase. Son muy parecidos y se utiliza simplemente la plantilla. Ya lo único que yo cambio después es la imagen y el texto, pero sigo manteniendo esa línea gracias a crear una plantilla previamente como la que creé aquí. Este es un ejemplo, pero es básicamente eso. Para guardar la plantilla yo te recomiendo que quites la imagen porque es una imagen que no vamos a estar utilizando
y que esto lo dejes tal cual. Es muy importante que tú tengas un orden en tus capas. Por ejemplo, aquí tenemos el fondo blanco en esta parte de acá de capas. Tenemos el fondo como tal, el background de nuestra imagen principal, que es este negro de acá con el diseñito de acá. Tenemos el título 2 con el color, que lo tengo aquí en una carpetita. Y tenemos el título 1, prácticamente es eso. Y aquí pues ya vas a tú poder colocar la imagen. Si te das cuenta, esto fue muy sencillo. La parte del diseño ya es más que nada a tu conveniencia, a lo que tú quieras mostrar. Ya solamente faltaría guardar esto. Vamos a archivo, guardar como. Y vamos a buscar una carpeta en la que tú te acuerdes dónde están estas cosas, en la que no se te olvide dónde la pongas. Yo, por ejemplo, y lo he dicho en varios videos, creo que lo he dicho en varios videos, la mayoría de mis cosas la tengo en documentos, en Adobe. Y aquí las pongo, si se dan cuenta, aquí tengo plantilla infantiles más regalo, plantilla infantiles para niñas, plantilla infantiles, portadas de Instagram, tarjetas. Entonces yo en documentos y en Adobe, ahí es donde guardo mis cositas. Entonces aquí voy a poner portada YouTube tutorial. Y tan fácil y tan sencillo como hacer eso. Ya en un futuro, cuando tú quieras crear una nueva portada, no vas a tener que estar metiendo medidas nuevas ni estar buscando cuál era la resolución. Ya no tienes que estar creando todo el fondo, ya no tienes que estar buscando colores, ya no tienes que estar buscando el tipo de texto. Ya lo vas a tener todo prehecho y básicamente eso es la plantilla. Nos va a ahorrar tiempo y nos va a mantener una línea de diseño. Voy ahora a mostrarte cómo crear la plantilla para fotografías tamaño infantil. Esta plantilla que te he mostrado en videos anteriores, que simplemente te la he regalado. El día de hoy te voy a mostrar cómo crearla, y esta explicación que te voy a dar a continuación no solamente va a servirte para fotografías tamaño infantil, te va a servir para básicamente cualquier tipo de fotografía de identificación, ya sea título, ya sea pasaporte, ya sea fotografía para cartilla militar. Esto que vamos a ir creando poco a poco va a ser la base para que tú crees la plantilla para cualquier fotografía de identificación en algún futuro que tú quieras crear. Yo lo hago generalmente para fotografías de tamaño infantil. Yo tengo mis plantillas para este tipo de fotografías precisamente porque es con las que trabajo. Si yo trabajara con fotografías de título, pues haría plantillas para fotografías de título, o si hiciera fotografías de pasaporte, pues haría mi plantilla para pasaporte. Yo lo manejo así. Recuerda que pues todo lo que hagas es dependiendo a tus necesidades, pero esta es la base y esto te va a servir para crear prácticamente cualquier tipo de fotografía de identificación. Estoy aquí en Photoshop, vamos a crear un archivo nuevo y vamos a trabajar en una hoja de 4x6 pulgadas. Ahora vamos a trabajar en pulgadas porque vamos a crear una plantilla pensada para ser impresa. ¿Y por qué 4x6? Porque 4x6 es lo más básico, es el tamaño más básico que todos los laboratorios de fotografía tienen. Tienen otros tamaños, obviamente. 4x6 es el más económico, el que todos conocen, el que todos tienen. 4x6 pulgadas. En resolución vamos a seguir trabajando en píxeles por pulgada, pero ahora en 300. Anteriormente trabajamos con una menor resolución porque era un medio digital y estamos trabajando en píxeles. En este caso ya necesitamos un poquito más de resolución porque va a ser algo físico, va a ser algo que vamos a estar viendo, entonces necesitamos más resolución. Y vamos a dejar todo lo demás así como está. Recordemos nada más 4x6 pulgadas a 300 píxeles por pulgada. Vamos a crear esta plantilla y aquí lo tenemos. Tenemos este rectángulo color blanco que va a ser la base o el lienzo de lo que vamos a crear.
como yo voy a trabajar fotografías tamaño infantil, voy a crear una referencia de esta fotografía. ¿Cómo voy a crear esta referencia? Voy a crear un rectángulo. Este rectángulo que voy a crear aquí va a ser esa referencia. Recordemos que, como te dije en un principio, todo se trata de medidas. Todo siempre va a ser medidas. Si tú no tienes la medida exacta de lo que vas a trabajar o de lo que sobre vas a trabajar, va a ser todo un caos. En este caso, sobre lo que voy a trabajar es un rectángulo de 4x6 y lo que voy a trabajar dentro de este rectángulo 4x6 también debe de tener ciertas medidas. Ahora, como voy a meter fotografías tamaño infantil, ¿cuál es la medida de una fotografía tamaño infantil? No lo sé, pero adivinen quién sí lo sabe. Google. Si tú no sabes cuánto mide qué cosa, te vas a Google y buscas tamaño fotos infantiles. Y aquí Google me dice que las fotografías de tamaño infantil tienen una medida de 2.5 centímetros por 3 centímetros. Entonces, esa es la medida que voy a estar utilizando aquí en anchura, 2.5, y voy a escribir centímetros, la abreviatura de centímetros. Ahora, en altura, voy a escribir 3 centímetros y voy a dar en OK. Este rectangulito que me salió aquí va a ser mi referencia de fotografía. Solamente voy a crear este rectangulito y los que voy a crear ahorita como referencia. No se van a quedar en mi plantilla. Posteriormente los voy a borrar. Pero ahorita me sirven mucho para lo siguiente, principalmente para saber dónde voy a colocar después mis fotografías. Es muy importante que tú no coloques tus fotografías, ya sea de tamaño infantil, ya sea de tamaño pasaporte, las fotos que sean, no las coloques cerca de las orillas. Si las colocas acá o acá o acá o acá o aquí o en cualquier parte de los extremos de nuestro lienzo, al momento de mandarlo a imprimir en el laboratorio puede haber por ahí algún recorte que no se haga bien y se moche tu fotografía. Entonces vamos a dejar esos espacios de las orillas en paz. No vamos a irnos muy hacia acá ni muy hacia acá. Vamos a ir creando estas referencias. Si se dan cuenta, estoy dejando un espacio entre referencia y referencia, entre foto y foto, porque nosotros después también las vamos a recortar. Entonces no queremos mochar ahí una sobre la otra. No voy a ponerlas así porque pues al momento de quererlas recortar no se va a poder. Vamos a dejar cierta distancia hacia los lados. Ahora vamos a seleccionarlas, a copiarlas y vamos a ponerlas igual con una distancia muy parecida, pero ahora hacia abajo. Aquí ya tengo 6, ahora todavía me caben otras 6. Vamos a seleccionarlas, control C, control V, y acomodamos estas otras 6 acá. Si te das cuenta, en este momento ya más o menos tenemos esta referencia, más o menos tenemos ya una visión de cómo va a quedar nuestra plantilla final, pero esto que estoy aquí haciendo no es todo. Aún faltan algunos pasitos a seguir antes de ya guardar esta plantilla y de ya utilizarla como tal, como una plantilla. Ahora, como te comenté, estos rectangulitos simplemente son referencias. No se van a quedar ahí toda la vida. No nos sirven más que para saber que esa es una medida de una fotografía tamaño infantil. Recordemos que si tú quieres otro tamaño de fotografía, te vas a Google, buscas fotografía tamaño pasaporte, es un poco más grande y vas a hacer exactamente esto que estoy haciendo acá, pero con ese tamaño. Ahora, lo que necesito son guías, líneas de guía. Para crear esas líneas de guía necesito estas reglas como aparecieron ahí. Oye Tesca, no, estoy en mi Photoshop y no se ven. Fácil y sencillo. Control R aparecen, Control R y se van. Estas reglas pues básicamente es una regla digital, como si tú pusieras ahí una reglita. En este caso las vamos a utilizar para arrastrar guías. Si tú seleccionas la regla y jalas, aparece una guía. Seleccionas y jalas. Aquí lo que vamos a hacer es ir marcando
todos nuestros rectangulitos, primero lo vamos a ir haciendo de manera horizontal. Todos, absolutamente todos. Ahorita lo estoy haciendo muy abajo, pero ahorita los vamos a acomodar bien. Y vamos a ir haciéndolo ahora de manera vertical. Ahora vamos a acomodarlo porque como no lo hice bien, lo hice ahí rápido, están medio desfasadas las líneas. Vamos a acomodar esta por acá me pasé un poquito, esta por acá también me pasé, esta de aquí ni siquiera la puse. Vamos a arrastrar una nueva, vamos a acomodarla. Vamos a acomodar esta por acá, esta por acá, esta por acá. Y así vamos a ir acomodando las líneas para que pues básicamente todo salga lo más perfecto posible y no haya pues esos detallitos que de repente la foto salió milimétricamente más pequeñita o milimétricamente más grande y ya no salió. Recordemos que todo aquí son medidas. Trabajar con plantillas es trabajar con medidas. Y es muy sencillo, realmente no es como que ponte a hacer hay ecuaciones y cositas así. Nada más con que conozcas las medidas de lo que quieres trabajar es sencillo. Y si no las conoces, pues mira, un metrito y ya las conoces. Bueno, ya tenemos básicamente nuestra plantilla aquí creada. Estas referencias, estos cuadritos, estos rectángulos más bien, ya no nos sirven porque simplemente eran referencias para saber tamaños. Los vamos a eliminar. Lo que nos sirve es conocer este espacio de acá. ¿Y cómo lo conocemos? Ahora lo conocemos gracias a las guías. Lo que voy a hacer ahora es guardar esta plantilla. Y tú dirás, oye Tesca, pero pues tengo mi foto que nada más la aviento ahí y ya quedó. A pesar de que ya hicimos la mayor parte del trabajo, a pesar de que ya tenemos nuestra plantilla hecha, no es tan fácil. Hay que hacer un paso antes, que es el que te voy a explicar ahorita. Bueno, voy a guardarla y ahora voy a cerrar esto. Y bueno, ahora sí, te quedarás pensando, oye Tesca, tengo mi foto, necesito hacerla tamaño infantil. Tu plantilla pues nada más está ahí, está muy bonita, pero ¿cómo hago esas fotitos para que me sirvan con esa plantilla? Vamos a trabajar rápidamente con tu fotografía. Imaginemos que esta es tu fotografía, no tiene el tamaño de una fotografía tamaño 4x6, es demasiado más grande, tiene otra forma, es más rectangular. ¿Qué hago? Bueno, necesitamos pasar esto a nuestra plantilla. Y si tú nada más copias y pegas aquí, pues para empezar la foto que estás trabajando está enorme. Vas a tener que hacerla más chiquita y vas a tener que estar haciendo esto y ya te diste cuenta que queda más chiquita de nuestro espacio. Entonces esto no sirve. Hacerlo así como tal y querer copiarla no nos va a servir. Tenemos primero que crear ahora una plantilla, pero de recorte. Vamos a crear una plantilla de recorte fácil y sencillo. Aquí tenemos esta opción que dice herramienta de recorte, o puedes acceder más fácil y más rápido con la letra C. Me aparece 16 novenos en este momento, a ti te parecerá otra cosa, pero queremos crear nuestra propia plantilla de recorte también. Yo aquí, si te das cuenta, ya tengo una opción o una plantilla o una precomposición, por así decirlo, de fotografías tamaño infantil. Si yo le pico aquí, me aparece esta opción, ¿ok? Pero oye Tesca, ¿cómo creo la mía? ¿Cómo le hago? Bueno, vamos a ir aquí donde dice ancho, alto y resolución, y vas a poner exactamente los mismos valores que yo tengo aquí. 2.5 centímetros por 3 centímetros, 300, aquí vamos a poner 300, aquí píxeles por pulgada. Una vez que ya tengas estos datos, una vez que hayas puesto estos datos, recuerda que estos datos son para la fotografía infantil. Si tú no quieres una fotografía infantil y tú hiciste tu plantilla para una fotografía de pasaporte, los datos de aquí son diferentes.
Aquí en vez de 2.5 le vas a poner 3 o en la medida que necesites, y aquí en vez de 3 le vas a poner 4 o 5 dependiendo la medida de tu fotografía que estés trabajando, ya sea una de pasaporte o una fotografía de, no sé, de cartilla militar, por ejemplo. Este valor de acá y este valor de acá son los que van a cambiar dependiendo de lo que tú estés trabajando, pero vamos a seguir con 300 y con píxeles por pulgada. Vamos a guardarla. ¿Cómo la vamos a guardar? Nos vamos aquí donde dice ancho, alto y resolución y le ponemos nuevo ajuste preestablecido de recorte, y aquí le podemos poner el nombre que querramos. Yo le voy a poner infant y le voy a dar en OK. Ahora esto se va a guardar la próxima que tú quieras utilizar este recorte. Va a ser tan fácil y tan sencillo como ir a la herramienta de recorte, buscar aquí y buscar pues el recorte que tú acabas de guardar. Aquí le doy en infant, aquí en cuadro, más o menos lo quiero ahí, le doy OK. Se hizo chiquito, 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 chiquito. ¿Ya se dieron cuenta? Ahora este chiquito es el que sí vamos a copiar y el que sí vamos a pegar de este lado. Y si se dan cuenta, es exactamente del tamaño que necesitamos. Y ahora sí, copio y pego, copio y pego, copio y pego, copio y pego, copio y pego. Así de fácil y así de sencillo ya puedes tú crear fotografías tamaño infantil. Ahora, con la fotografía que querramos, vamos a cerrar esto. Vamos a agregar otra fotografía. Pongamos que ya estás trabajando con otra fotografía. Te vas a herramienta de recorte, buscas tu plantilla de recorte que ya creaste previamente y recortas. Haces tu nuevo encuadre. Y esto ya lo puedes pegar aquí en tu plantilla que previamente ya creaste y es exactamente del tamaño pues que necesitas. Está súper sencillo, está súper fácil de hacer. Si te das cuenta, las mismas líneas guías como que hacen eso, te van guiando para que tú al momento de ponerla no te salgas, como que te frena, como que tienen un pequeño imán y te hace que la acomodes donde va, ya sea que la quieras poner aquí o acá. Y bueno, tan fácil y sencillo como exportar esto que acabas de hacer y llevarlo a un laboratorio para que te lo impriman. Así de fácil y así de sencillo es como se hacen este tipo de plantillas para fotografías de identificación. Recuerda que en este caso lo hice para fotografías de tamaño infantil, pero si tú lo quieres hacer para una fotografía de un tamaño en específico, simplemente vas a necesitar las medidas de ese tamaño en específico y ya quedó. Todo esto que te acabo de explicar en este video es la base para que tú crees prácticamente cualquier tipo de plantilla para cualquier tipo de cosa que necesites. Recuerda que, como te lo dije en un principio, la palabra clave y lo más importante que tú necesitas para crear estas plantillas son las medidas. En el tema digital, si tú vas a hacer plantillas como en este caso para portadas de YouTube, recuerda que lo más importante es conocer las medidas que te pide YouTube para la portada. Si tú vas a crear ya sea un post de Instagram o una historia para Instagram, lo que necesitas conocer son las medidas que te pide Instagram para ese tipo de proyectos. Y en el caso de algo ya más físico, si tú estás creando plantillas para imprimir cosas, como en este caso las fotografías tamaño infantil, necesitas conocer o saber o identificar cuál va a ser el tamaño de tu lienzo sobre el que vas a trabajar y posteriormente saber cuál es el tamaño de lo que va a ir dentro de tu lienzo. Así vas a poder tener un muchísimo mejor resultado. En este caso trabajamos con fotografías infantiles, pero como te comenté, puedes utilizarlo para fotografías de pasaporte o para cualquier otro tipo de fotografías de identificación. Hay fotografías de identificación muy específicas que te piden medidas muy específicas. Pues con este método que te mostré va a ser tan fácil y tan sencillo
que solamente vas a necesitar conocer las medidas. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que este video te haya gustado, que te haya servido. Déjame en los comentarios qué te pareció. No olvides darle like al video si te gustó. Suscríbete para que no te pierdas los próximos videos y muchísimas gracias por ver. Bye.